Y bien, nada más les voy a compartir un poco más de información sobre nuestro anfitrión, NTT Data. La mejorada y ampliada corporación NTT Data es una potencia en servicios empresariales y tecnológicos de más de 30.000 millones de dólares. Las operaciones fuera de Japón se han unificado como NTT Data, representando a más de 18.000 millones de dólares en ingresos y dando servicios a clientes en más de 50 países y regiones. Y bien, en este momento damos una cordial bienvenida a una brillante mujer. Ella es Gisela Montalvo, directora ejecutiva de CITEC, quien nos va a hablar sobre cómo estamos adoptando la tecnología e innovación aquí en Ecuador. Gisela es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, tiene un máster en Políticas Públicas y un MBA. Cuenta con un programa ejecutivo de Leadership Decision Making por Harvard Kennedy School. Actualmente es directora ejecutiva de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, miembro del directorio de Aleti, Conquito y Corpey. Durante varios años, Gisela trabajó en el sector público del Ecuador, fue funcionaria de la Embajada de Ecuador en Estados Unidos, asesora en el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad y fue directora de la Corporación Líderes para Gobernar. Además, directora de la Escuela de Gobierno IDE y presidenta del Centro Ecuatoriano de Excelencia en Anticorrupción. Y bien, como les dije, tenemos una mujer brillante en este momento a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida, Gisela. Muchas gracias, Pauli. Bueno, muy buen día con todos. Estoy muy emocionada de estar aquí, no solo desde la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, sino realmente como ecuatoriana, que vemos cómo cada vez más hay este tipo de eventos de este gran nivel, de empresas internacionales de primer nivel también, que vienen acá a nuestro país y ven la oportunidad de apoyarnos en este desarrollo competitivo que nos surge a través de la adopción tecnológica. Así que primero quiero pedirles un fuerte aplauso para NTT Data por este gran evento que nos dan el día de hoy aquí. Y luego también quiero felicitarles a todos ustedes porque en esta coyuntura que a veces nos olvidamos de lo importante realmente por los temas urgentes, no vemos la importancia y la urgencia que es estar en este tipo de espacios en donde vamos a conocer las tendencias tecnológicas, vamos a ver lo que está pasando, pero sobre todo cuáles son esas soluciones que ya se ofrecen aquí en el país de transformación digital que nos urge adoptar en nuestras empresas. Sean ustedes empresarios de otras industrias tecnológicas, sean empresarios de otros sectores de nuestro país y también sean ustedes muchos jóvenes que necesitan conocer todo esto porque su desarrollo profesional va a depender qué tanto conocen de estas nuevas tecnologías. Así que, bueno, yo quiero hablarles de la adopción tecnológica, cómo está aquí en Ecuador. Pero esta vez decidí que no voy a dar los datos de cómo estamos en Ecuador, porque todos sabemos que estamos en una etapa realmente inicial. Así que más bien vamos a motivarnos en ver qué está pasando a nivel internacional para que corramos en lo que tenemos que hacer aquí en nuestro país. Y quiero centrar esto en recordar que hablar de transformación digital y adopción tecnológica no sustituye ni queremos cambiar la hermosa realidad que tiene nuestro país. Ecuador es un país maravilloso, biodiverso, en un país donde somos ricos en productos agrícolas, un país que somos reconocidos a nivel internacional por estos productos, por el camarón, por las rosas, por el café, por nuestras montañas, por nuestras playas, todo eso. Pero ¿qué necesitamos para que sea mejor, que esté a nivel internacional reconocido, que compitamos a nivel de lo que está pasando a nivel internacional? Necesitamos tecnología. No es que venimos a decir, ya no hagamos todo eso, dejemos de producir el camarón. Lo que decimos es produzcamos un camarón que se mantenga como un número uno en el mundo, porque adaptamos tecnología, porque implementamos IoT, porque implementamos blockchain, inteligencia artificial, que nos permite tomar mejores decisiones, conocer mejor a mi cliente y tener el producto exacto con eficiencia que se necesita para hacer las cosas bien. Y eso es lo que buscamos nosotros. Y quiero contarles algunos datos que les decía a nivel internacional. Además, y les doy esto de pymes, porque además nuestro país es principalmente pymes. Hay una gran industria que nos mueve y que es nuestro motor, que ya de hecho lo mencionabas al inicio, el representante de NTT Data aquí en Ecuador lo mencionaba,
cómo fueron los primeros que apostaron las grandes empresas por esta adopción tecnológica y vemos cómo son un referente para nuestro país. Pero el resto de empresas también lo tenemos que hacer. Y ahí vemos, solo como un dato, la implementación de tecnologías en pymes aumenta las utilidades hasta un 30%. Así que si digo que voy a invertir un porcentaje de mi planificación anual en tecnología, también tengo que saber que en promedio, por lo menos, voy a tener un crecimiento de mis utilidades en un 30%. Así que es una buena inversión. Segundo, las empresas que utilizan CRM para… Algunos de ustedes hablar de un CRM dicen, no, pues es que eso ya hemos escuchado 1000 veces. Yo les cuento que todavía hay empresas en Ecuador que no tienen CRMs, así que vamos a hablar también de esto, pero aumenta las ventas en un 29%. ¿Por qué? Porque conozco a mi cliente, porque tengo la información de mi cliente y me permite previsionar o provisionarme con mejor información y esto me hace que mejore mis previsiones hasta en un 32%. Haciendo que mejore los servicios de los equipos de venta en 39%. Entonces, de nuevo, invierto en un CRM, invierto en mis clientes, invierto en datos, invierto en ser más productivo. Entonces, esto, de nuevo, es también desarrollo competitivo. Más del 40% de los líderes empresariales informan que el aumento de la productividad a través de la automatización de IA llega a un 40%. Entonces, escuchamos inteligencia artificial, hoy nos van a hablar, así que yo no voy a profundizar en inteligencia artificial, que además tiene muchas formas de ser implementada, muchas formas de ser usada. Muchos años atrás ya se le está utilizando. Hoy, antes de que inicie el evento, el equipo de NTT Data nos contaban cómo desde los años 2000 ya se implementa y se utilizan herramientas de inteligencia artificial, pero ahora la sentimos más cercana, entonces hay que aprovecharla porque podemos utilizarla más las pymes y las pequeñas empresas, pero aumenta en un 40%. Entonces también es algo que nos urge utilizar. Las mejores prácticas de ciberseguridad, lo hablábamos y veíamos en el video. Y este es un tema que para nosotros desde la Cámara nos hemos puesto como un tema esencial, el hablar, el concientizarlo. Cada que ustedes adquieren una tecnología, están adquiriendo y abriendo un mundo digital. Y ese mundo digital, como el mundo físico, necesita una responsabilidad, tanto nosotros como usuarios como empresas. Entonces, los temas de ciberseguridad tienen que estar muy concientizados, tienen que tenerlos muy validados y por eso es la importancia de que buenas empresas sean parte de sus procesos de digitalización. Porque ¿qué estoy teniendo en lo digital? Datos de quién, de mis clientes, de mi empresa, de nosotros como personas, de nosotros como usuarios, de nosotros como ciudadanos. Entonces, los temas de ciberseguridad cuestan miles de millones de dólares. Y aquí yo no me centro en decir reducen los costos. Yo creo que aumentan la credibilidad, la responsabilidad y la sostenibilidad de cualquier empresa además. Y si bien vemos todos estos varios datos generales, creo que también, y no solo quedarnos en esta base de la transformación digital, sino que ya tenemos que correr en herramientas innovadoras. Yo insisto esto porque ¿qué buscamos como empresas o como personas? El crecer, el que nuestra empresa crezca, el que nuestra industria se mejore. Y ya a nivel internacional, ya no solo se está hablando de eso que les daba el dato de CRM, o si tengo un ERP para mi funcionamiento, o si tengo digitalizados mis procesos. En Estados Unidos hace un mes que justo estuve con el equipo de NTT Data en el Emerge, que tenían un stand maravilloso junto con el Miami Dade College, ya se hablaba de computación cuántica y cómo se va a implementar y cuáles son los retos. Entonces imagínense, en Estados Unidos ya se está hablando de computación cuántica. Nosotros tenemos que correr. Ya no es una opción ver si sí implemento o no herramientas digitales, si implemento o no procesos automatizados, si utilizo o no inteligencia artificial. Es cómo, en qué y cuándo. Y hay muchas empresas de tecnología que nos pueden ayudar. Entonces, muchas veces algunos de ustedes me han escuchado hablar de una frase que a mí me gusta posicionarla y decirla, que para esta vez la cambié un poco, pero que es que la innovación ya no es una opción. No podemos pensar como un país en donde nuestra industria y nuestra economía es una economía familiar, de empresas familiares, en donde un líder o una líder hicieron un cambio maravilloso en la gestión de nuestro país. Y eso está bien, pero ya es un momento de cambiar y mejorar cómo se han estado haciendo las cosas. Como se estaban haciendo antes, ya nadie más lo hace. Como se estaban haciendo antes en un mundo globalizado, mi cliente ya no tiene la misma competencia que tenía antes. Ahorita imagínense con todas estas oportunidades que los acuerdos comerciales nos han dado a nuestro país. Ustedes como empresarios tienen que saber, además,
que dentro de todos los acuerdos comerciales incluimos un tema de comercio electrónico. Y el tener esta opción de comercio electrónico hace que mi gestión también pueda ser proveer de manera digital. Y al estar en bases de datos o en competencia digital, mi competencia ya no es el vecino o mi industria que está aquí al lado en Ecuador, mi competencia es el mundo. Y el mundo ya implementó tecnología. El mundo ya usó datos para tomar mejores decisiones. El mundo ya aprovechó todo lo que empresas increíbles como NTT Data ofrece para realmente ser más eficientes y más productivos. Entonces nos toca correr y tenemos que ya correr en innovación, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en cloud services, cosas que son muy comunes, que ya les utilizamos, que a veces suenan lejanas, pero hoy en este evento vamos a ver lo cercano que está. ¿Quién de ustedes no habla de dije algo y en el celular ya me apareció, dije quiero unas botas y mañana las botas nos aparecen? Eso ya son algoritmos que utilizan inteligencia artificial para dar la información que buscamos. Desde herramientas de e-commerce hasta la plataforma que les estoy diciendo, hasta ya en una producción increíble que la mostraban aquí afuera en un ejemplo, ya la tenemos. Desde cosas sencillas hasta lo más estratégico ya se utiliza. Ciberseguridad. ¿Quién de ustedes ya no tiene la huella biométrica en su celular? Eso ya es de inicios de ciberseguridad. Entonces pensamos, no suena súper técnica esta palabra, o solo del Ministerio del Interior, o solo del Ministerio de Telecomunicaciones que nos acompañaba. No, esto es de todos. Desde esa herramienta, perdón, de nuestra huella digital, hasta si tenemos un segundo factor de seguridad en nuestra aplicación del banco, hasta todas las herramientas que tengo que cuidar cuando tengo una empresa en donde mi información está en el mundo digital. Hay un video de una empresa que a mí sí me pareció súper interesante en el tema de ciberseguridad, que ya les van a hablar hoy también, pero explota una fábrica y lo que se piensa es que es una falla técnica, que estaba tal vez más mal calibrado el gas y cómo salía. Y no fue eso, fue un hackeo, fue un hacker que se metió al sistema de la empresa y hizo que explote todo. Entonces imagínense lo sensible que es. O yéndonos más de un extremo, Costa Rica tuvo un hackeo a su sistema de salud. Habían órganos que la gente igual se seguía muriendo y buena gente seguía donando sus órganos, no tenían la lista de quién era el donante. No sabían a quién le tocaba o qué órgano necesitaba. Ha sido importante el tema de ciberseguridad. Así como puede ser cuidar mi plata en el banco, hasta saber que alguien que necesitaba un trasplante, si no cuida el mundo digital, no pudo obtenerlo. Así que un tema que tenemos que trabajarlo, conocerlo, usarlo y aprovecharlo. Y bueno, Cloud Services, que es todo un nuevo mundo en cómo ser más eficientes, cómo tener la información mejor, cómo analizar mejor la data. No es solo que el servidor de ser físico se pasa al digital, sino como también tengo muchas más herramientas más accesibles de poder cuidar toda esta información inmensa que tenemos, infinita, y la pueda usar en servicios en la nube que muchos también dan y que van a conocer hoy también el utilizar. Y para que todo esto de lo que les doy, solo 3 ejemplos, porque hay miles de ejemplos en temas de transformación digital, quiero hablarles solo de manera breve en estos 3 minutos que quedan de CITEC. Y les hablo de CITEC como la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, no para contarles cuál es nuestro rol, sino para contarles que hay más de 260 empresas en nuestro país, nacionales e internacionales, que dan soluciones a cada uno de los retos que ustedes tienen. Y nos honra que NTT Data sea una de los socios de la Cámara que está aquí en Ecuador, que trabaja, genera empleo. Imagínense 350 empleos en 2 años. Imagínense cómo mueve la economía de un país esto, solo por dar un ejemplo. Pero además de eso, como CITEC nos hemos puesto el compromiso de no solo trabajar por las empresas de tecnología, sino por todo el ecosistema tecnológico, para que cada iniciativa y cada esfuerzo que hay por la transformación digital pueda estar conectado aquí. Sea la academia, medios de comunicación, organismos multilaterales, agentes de innovación, fundaciones, otros gremios, el trabajar articulado. Vemos cómo a nivel internacional, porque vemos sí, nos hablaban hasta hace algún tiempo, antes de la crisis que vive Israel, de cómo es un país tecnológico al 100% y cómo logra ser una potencia por la adopción, pero decimos está lejos. O nos hablan de Alemania, pero veamos que ahora Costa Rica
Colombia, República Dominicana, Perú, todos, Uruguay, han logrado que su economía crezca porque adoptaron tecnología. ¿Y cómo lo hicieron? Trabajando ecosistémicamente. Cada uno trabajando desde su rol. Academia que les veo aquí, trabajando por formar a los profesionales, jóvenes preparándose para las tendencias mundiales, otros gremios y otras empresas adoptando tecnología y el sector público generando los incentivos y la política pública necesaria. ¿Y qué buscamos hacer desde CITEC? Ser ese puente con todos estos actores para que realmente vivamos una transformación digital. Podemos hacer muchas iniciativas, podemos convencerles a todos, podemos crear muchas leyes, pero si nuestro país y nuestra industria no adopta tecnología, la competencia de nuevo ya lo hizo. Entonces no vamos a poder competir ni ser estratégicos a nivel internacional. Así que hay algo que urge. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque creemos en las personas, porque creemos en que nos merecemos una mejor calidad de vida, porque creemos que nos merecemos un mejor producto, una mejor realidad. Y eso es lo que hace todo esto. Muchas veces vamos a escuchar qué miedo la tecnología viene a sustituirnos. A mí me gusta mucho más pensar que la tecnología viene a hacernos un mundo mucho más bonito, un mundo en donde seamos más eficientes, un mundo en el que no tengamos que hacer muchas cosas que antes eran repetitivas, sino que va a haber alguien que lo sustituya y que hagamos nosotros usar más esta capacidad de análisis, de creatividad que tenemos como seres humanos. Y eso es lo que tenemos que aprovechar, usar, implementar. Ustedes como profesionales de sus empresas no piensen que al adoptar una de las herramientas tecnológicas que existen, están poniendo en riesgo su trabajo. Yo considero y estoy segura que el no hacerlo sí va a poner en riesgo, porque mañana va a venir un profesional que sí sabe utilizar y les va a decir, de lo que estás produciendo te puede hacer que vendas del 40% más utilizando tecnología. Así que veámosle como es urgencia de mantener nuestro trabajo, de que haya continuidad y desarrollo. ¿Para quién? Para las personas. La persona siempre en el centro de nuestro accionar. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta maravillosa jornada de formación, desarrollo y crecimiento empresarial. Bienvenidos.